Bienvenidos, manitas. Hoy estoy especialmente emocionada con lo que os voy a enseñar. ¿Me acompañáis? ¡Empezamos! Ya sabéis que yo llevo bastante tiempo colaborando con la web Dipinto Di Blu y en estos últimos meses van incorporando nuevos productos, materiales para nuestros trabajos. Y recién incorporados y sacaditos del horno, moldes y pastas de modelar. Antes de mostraros todo lo que me han enviado, os recuerdo que ya disponemos de un descuento del 10% para compras superiores de 25 € aplicando el cupón Amparo La Cruz 10. Como siempre, en la cajita de descripción del vídeo os dejaré el descuento y todos los enlaces a los productos que vamos a ver hoy. Lo primero que os voy a enseñar son las pastas de modelar de secado al aire que me han enviado. 3 tipos de pasta que son las que habitualmente suelo utilizar en mis trabajos. Esta de la marca Das, me lo habréis visto en muchísimos de ellos, es una pasta de papel. He probado de otras muchas marcas, pero esta es la que más me gusta. Y no es porque me la han enviado de Dipinto Di Blu. Si me seguís me la habréis visto en infinidad de trabajos y siempre esta marca. Ahora cuando os enseño los moldes os iré diciendo cada pasta en qué molde es recomendable utilizar. Esta otra pasta, porcelana fría. Diferencia de la porcelana fría con esta otra, la pasta de papel. La primera, trabajando con esta pasta, te manchas las manos. Con la porcelana fría, no. Y aunque no es lo más importante, pero bueno, es un plus saberlo. Otra diferencia, el acabado de la porcelana fría es más suave, más fina la textura que utilizar esta pasta. Y según para qué trabajos, pues interesa más utilizar la porcelana. Pero vaya, que todo lo que puedas hacer con esta pasta, también lo puedes hacer con esta otra. Esta es de la marca Acrylex y aunque esta marca ya la he probado en otros productos y me gusta, su porcelana fría no la he probado nunca, así que estoy deseando abrir el paquete y ver qué tal funciona. Lo que yo más me fijo en la porcelana fría es cuando ya se ha secado, cuánto ha encogido la pieza. Hay porcelanas que encoge una barbaridad y se nota mucho cuando estamos uniendo piezas, que luego ahí queda esa separación. Para mí la calidad de la porcelana fría es en ese detalle. Cuánto mengua la pieza una vez está seca. Así que vamos a probar esta pasta. Y por último, esta otra pasta también es de Acrylex. Esta ya la he probado en otras ocasiones y me gusta muchísimo. Es una pasta que cuando ya se ha secado, la pieza queda flexible, con lo cual viene ideal para esos moldes que son finitos, como los moldes de puntillas que ahora vamos a ver, o para esos moldes que tienen mucho detalle. El diseño tiene muchísimo recoveco, partes delgadas y que a la hora de desmoldar nos pueden dar problemas. Al ser una pasta que cuando se seca queda flexible, viene ideal para cuando hacemos varias piezas y con el tiempo queremos utilizarla en algún trabajo, que si es en plano no importa que sea flexible o no, pero cuando nuestra pieza tiene curvas, tiene forma, es ideal porque las piezas una vez secas las puedes adaptar a la curvatura de tu envase. Estos 3 primeros moldes son bastante flexibles. Este es de rosas, un diseño muy bonito y la medida es de casi 9 centímetros por 12 centímetros. Para este molde, tanto la pasta de porcelana fría como la pasta de papel. Este otro molde con un arabesco 8 centímetros por 8. Con este molde no hay ningún problema en utilizar cualquiera de estas dos pastas. Y por último, este chiquitito, que este sí que es bastante fino, tiene un grosor como los moldes de puntillas. Para este molde yo sí que os recomiendo esta pasta flexible. Es pequeñito, pero para esos trabajos que queremos poner algún detalle en chiquitín, bien ideal. 5,5 por casi 6 centímetros es su medida. Estos otros 2 moldes de la marca Estampería. Este tengo unas ganas locas de meterle mano y hacer algún trabajo con estos preciosos girasoles. 4 piezas, distinto tamaño y forma. Y a este molde le acompaña este otro que también es de estampería con hojas. En nuestra colección de moldes no puede faltar uno que sea para hacer hojas. Porque, por ejemplo, estas 2 de aquí nos puede venir muy bien para este otro molde, para las hojas del girasol.
pero como veis tiene distintas formas y tamaños, con lo que para cualquier trabajo floral nos va a venir bien y le vamos a sacar mucho partido. La medida de ambos es de 10,5 por 14,8. Para estos moldes, cualquiera de estas dos pastas. Y por último, los famosos moldes para hacer puntillas. El primero, este de mariposas. Como veis, tiene mucho detalle y son finitos. Con este tipo de moldes, tanto el de puntilla como este, es lo que yo os decía antes, que hay que utilizar este tipo de pasta. Se aplica con espátula y se desmolda con mucha facilidad. La medida de este molde, 19,5 por 6. Pasamos ya a las puntillas. Este otro que tiene 3 diseños. ¿A cuál más bonito? Este central me encanta. Su tamaño es de 40 por 12 centímetros. 3 diseños de distinto ancho. Y este último molde que aún estoy alucinando. Cuando hice el pedido yo miraba las medidas de cada uno de ellos y vi que este tenía unas proporciones grandes. ¿Procesé yo esa información? Pues evidentemente no, porque cuando lo he abierto he dicho, madre mía, esto es enorme. Tiene 4 diseños de puntillas y me tienen enamoradita. Fijaros qué bonita cada una de ellas. 38 centímetros de ancho por 26. Gran diferencia entre estos dos moldes. Este tamaño es el habitual, el normal que podemos encontrar en este tipo de puntillas, pero este de aquí es enorme. Viene ideal para esos trabajos que son más grandes o con una única pieza queremos cubrir todo un lateral, pues este viene genial. Este diseño de aquí en concreto me encanta, así que no me voy a esperar más y ahora vamos a probar esta pasta con este molde y veremos cómo aplicarlo y desmoldar. Su aplicación es muy sencilla. Con una espátula vamos a comenzar cogiendo producto y tenemos que ir extendiéndola asegurándonos de que queda todo bien cubierto. Vamos extendiendo en toda la puntilla. Y una vez ya lo tenemos aplicado, con la espátula limpia retiramos el exceso. Y dejamos secar. Una vez ya se nos ha secado, vamos a coger una toallita húmeda y vamos a retirarle toda esta capita exterior que nos sobra. Tampoco os paséis mucho porque aquí yo le he dado con ganas y me he llevado 2 onditas. Así que con cuidadito, porque encima es que esta puntilla tiene mucho calado. Pero bueno, si se nos queda algo tampoco pasa nada. Vamos a ir frotando poco a poco para eliminar la capita superior. Y ahora a desmoldar. Y ha quedado así de bonita, me encanta. Y fijaros lo flexible que es. Y esta otra, para el borde de una lata, un frasco, una caja, me parece ideal. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Estar atentos a la web porque seguro que van incorporando nuevos diseños. Los que me han enviado a mí los iremos utilizando en próximos trabajos.
Espero que este vídeo os haya gustado, os haya servido de ayuda o por lo menos hayáis pasado un ratito agradable en mi compañía. Yo os espero aquí todos los martes y viernes con nuevas ideas. Muchas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.